Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos a una emisión más de este programa Conversando con. Les recuerdo, por supuesto, que este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Y pues estamos muy contentos porque estamos reactivando estos ciclos de conversatorios. Y en esta ocasión es muy especial porque es a propósito, esta serie de conversatorios será a propósito del Día Internacional de la Mujer. A lo largo de todo el mes estaremos platicando con distintas actoras en materia de cine, productoras, directoras, gestoras culturales, y ya lo estarán viendo. Y hoy estoy muy contento porque nos encontramos muy bien acompañados. Se encuentra con nosotros Victoria Cabrera, es la directora de la muestra itinerante de cine con perspectiva de género, y en lo personal, pues una amiga muy querida, y yo le quiero dar la más cordial bienvenida. Victoria, qué gusto saludarte y que estés aquí con nosotros. Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación y de verdad que sí, también a mí me da mucho gusto como reencontrarnos porque bueno, hemos compartido ahí uno que otro proyecto y que bueno, también tú sabes que el cariño y la estima es recíproca y pues eso, muchas gracias por la invitación para platicar un poquito de esto de la mujer en el cine y sobre todo, pues yo siendo de Jalapa, pues cómo están las cosas en Veracruz y que platicamos un poquito de todos estos temas. Sí, claro que sí. No, pues un gustazo, vamos, ya lo has dicho. Nos da mucho gusto, honestamente, que tú, bueno, seas aquí, seas de casa. Mucha gente te conoce aquí en Jalapa, has estado en el Ágora muchas veces, el público del Ágora conoce tu trabajo, por supuesto. Y pues bueno, yo quisiera comenzar esta conversación. Actualmente eres la directora del MIC Género, este proyecto tan interesante para todas las mujeres y que ha sido referente a nivel nacional. Y bueno, pues una vez más, nos da mucho gusto que seas tú quien esté ahí encabezando esto y trabajando sobre todo, ¿no? De una manera constante. Pero pues yo quisiera comenzar preguntándote, bueno, has estado en distintos proyectos, ya son muchos años, ¿no, Victoria, en los que Sí, estamos en este camino, pero ¿cómo comenzaste? Vamos a platicar un poquito desde el principio. ¿Cómo comenzó pues tu camino? fíjate que es bien curioso y a propósito de que estamos en el contexto del Ágora, pues yo creo que justo mi camino empieza ahí, en el Ágora. Ujú. Desde que estaba, pues no sé, creo que en la prepa, supongo que ya podía yo salir sola. eh, Me gustaba ir a la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y como era como un poquito el respiro y la forma de ver como cosas interesantes que pues hace 17 años era difícil encontrar como ese tipo de espacios donde exhibieran pues cine un poco diferente a lo que había en las salas comerciales, ¿no? Que siempre me interesó como eso, saber otras cosas que salían un poco de lo común, ¿no? Claro. Que tenían otro contenido, que me hacían pensar un poquito más allá como del entretenimiento que puede ser el cine, ¿no? Que también es algo que me gusta mucho del cine, pero creo que desde que estaba en la prepa ya buscaba más activamente, pues sí, como otro tipo de cosas. Y justamente en el Ágora fue donde encontré estos contenidos. Y después, bueno, digamos ya hablando precisamente como de cómo me he involucrado con la industria cinematográfica, empecé siendo voluntaria de ambulante en la gira de documentales, fui voluntaria varios años, de ahí me interesó hacer mi servicio social, lo hice, tuve la oportunidad de hacerlo, digamos, acá en la Ciudad de México, yo ahora radico en la Ciudad de México, eh, y justo lo hice en la novena gira de Ambulante, hace Ujú. como 6 7 años, y bueno, de ahí me involucré como con muchísimo más, de una forma mucho más activa como en el proyecto, aprendiendo como más cómo gestionar, cómo hacer cosas, cómo se producía un festival itinerante y sobre todo de corto documental, ¿no? Con conciencia social sobre todo, ¿no? Que también es un elemento agregado a la propia exhibición de cine, ¿no? Y pues eso, o sea, terminé de hacer eso, de ahí me conecté, o sea, quería yo seguir como, o sea, quería yo seguir en ese medio y seguir trabajando como
en la exhibición de cine y haciendo cosas de cine. No tanto desde la realización, sino más bien en la gestión de apertura de espacios, de exhibición, de distribución. Por ahí también colaboré con un proyecto que es muy lindo que se llama Ecocinema, que es No. un proyecto de exhibición con paneles solares, es una camioneta que tiene paneles solares, y lo que hace ese proyecto es que busca llegar a lugares donde el cine no se da de forma natural o de forma, digamos, orgánica en la ciudad, y sobre todo es llevar cine a lugares donde la gente no tiene acceso a un cine. Entonces, creo que en 2013 hicimos una gira ahí en Veracruz. Fuimos a 6, 7 localidades, Jalapa, algunas zonas de la montaña por el Cofre, el Conejo, Los Altos, no. El Rosario, tal el vez. Paisano, El no, el Paisano. Paisano. Ok. El Paisano, que es lindísimo. Sí. Otro pueblito que la verdad es que siempre olvido el nombre de ese lugar. De ahí fuimos también como a la costa, fuimos a Antón Lizardo, hicimos otra en Úrsulo Galván, en la Huaca hicimos una proyección. Entonces fue como un proyecto como bien bonito, como, duró como una semana, pero la verdad es que lo hicimos con Yamilet, con Jessica, que también son jalapeñas Sí. y que han estado también trabajando en la gestión cultural y en la exhibición de cine. Y bueno, lo hicimos, pues eso, como una semana y fue como muy bonito. Y de ahí, al siguiente año fue que empecé a colaborar ya con, bueno, al siguiente año hice lo del servicio y después empecé a colaborar con el Festival de Cine de Morelia en el área de invitados. Por ahí andaba yo Ok. haciendo, pues como gestión de la competencia nacional que había de cortometrajes, también haciendo acreditaciones, como atendiendo invitados. Eh, y pues ya ahí estuve como unos 4 años, yo creo, en el Festival de Cine de Morelia. Antes de continuar con esto, bueno, fíjate, se me hace muy curioso, ya otra vez salió el nombre por ahí de Yamilet y de Jessica, ya en otras conversaciones han salido, a quienes les mandamos un saludo, pero bueno, esto coincide, ¿no? Este tiempo que estás platicando de estos proyectos, ¿no? Por lo menos en el surgimiento, coincide con pues realmente una movida de, yo diría como de distribución alternativa casi por todo el país, ¿no? Empezaron a Sí, sí. generarse otras formas de presentar las películas, hubo realmente una efervescencia, ¿no? Por Sí. llevar el cine incluso fuera de las salas, ¿no? Las pantallas móviles, inflables, ecológicas, tanto que hoy se nos hace más común, pero en aquellos años estaba comenzando, ¿no? Y tú estuviste en esos inicios, por así decirlo, junto con Pues otras sí, chicas, ¿no? creo que sí. Ahora que lo veo de esa forma, pues sí, en ese momento, te digo, no existía como pues tantas alternativas y pues creo que había muchas personas que estábamos interesadas en exhibir, pues eso, o sea, como a lo mejor en ese momento era algo más, pues no tan formal, ¿no? Sí, Como que fuera nuestro trabajo principal o algo así, pero nos encantaba la idea de hacerlo y pues bueno, al menos Yamilet García, que también sigue trabajando en festivales, claro. ha trabajado y colaborado también en Mi Género, en Ambulante, también en Morelia. Entonces hemos compartido como muchos proyectos y bueno, Jessica Cano, que es mi mejor amiga aparte, pues un poco, no está tanto en cine, pero pues igual está trabajando en la Feria del Libro de Guadalajara, entonces La gestión como que nos cultural. quedamos en el sector cultural, ¿no? O sea, como Ujú, haciendo, sí. eh, sí, gestión de eventos, ¿no? Y pues creo que sí, fue como muy lindo ahora pensar que empezamos como, pues eso, abrir como espacios, ¿no? Sí, Creo que eso, abrir espacios y abrir como oportunidades para platicar, para dialogar, para compartir cosas con la claro. gente que veía las Sí, pelis. fue un momento interesante en el sentido de lo que planteó la itinerancia, ¿no? Que realmente es una idea que incluso viene desde más antigua, como desde los setentas, pero en esta época hubo como un boom, se planteó la itinerancia de ir a espacios no formales, ¿no? Proyecciones en los cafecitos, en los parques, en las Sí, sí. plazas, ¿no? Tomar estos espacios nuevamente. Y yo creo que dio, pues en ese sentido sí, dio muchos de alguna manera resultados, ¿no? Y sobre todo proyectos futuros, ¿no? Hoy mucha Sí, gente lo sigue haciendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, desde como principios del siglo XX los rusos ya lo hacían, ¿no? Ah, bueno, Hicieron ok, ahí, o sea, es como, tienen como, sí, una gran escuela de itinerancia, pues, pero pues sí. creo que esta parte pues, de andar de un lugar a otro, pues también un poco, pues se remonta a los principios también del cine, ¿no? De cómo había a veces, cómo se distribuía el cine, pues también, ¿no? O sea, que estaban las caravanas gitanas que Eso te iba llegaban. a decir, a los húngaros, ¿no? A los gitanos Sí, estos, sí. ¿no? Que de alguna manera, fíjate, muchas veces se nos olvida, pero los húngaros en la industria cinematográfica internacional tienen un lugar súper especial. En algún momento eran Sí, como los grandes capos del cine en el mundo, ¿no? La gente de sí. Hungría. Y de alguna manera respondía a esto, de que siempre anduvieron llevando, ¿no? El cine a todas partes y comerciando y distribuyéndolo y moviendo el negocio ahí, ¿no? Entonces, pues Sí, yo creo que es interesante. como una tradición que Sí, existe desde, pues casi desde los inicios del cine mismo y que pues siempre parece como bastante atractiva y eventualmente pues se retoma, ¿no? Entonces yo siento que es como solo como retomar las cosas y volverlas a, pues como hacer. actualizarlas, ¿no? Sí, Ujú, exacto. Pero sí, aparte, ¿sabes qué? También creo que otra de las cosas que es bien importante tener en cuenta es que cada vez es más fácil exhibir, digamos, de forma independiente, ¿no? O ujú, sea, como que ya no necesitas tener un proyector de 35, de 16 claro. milímetros para hacer, o no necesitas como llevar así un DCP gigante, o sea, ¿cómo se llama? Un Procesador, ¿cómo se cañón, llama? un Se me olvidó el proyector. nombre. Sí, el sistema donde pones donde ingestas los DCPs, ¿no? Entonces, de manera que ahora, o sea, tener un Blu-ray, tenerlo en una USB con una computadora, un cañón y una pared blanca y listo, tienes una proyección, ¿no? Sí, Y nos sentamos en el piso y no importa, o sea, la cosa es como ver cosas y compartir esos momentos de ver como la pantalla grande en forma colectiva, ¿no? Que también eso es bien, bien importante exacto. y que creo que nos gustaba mucho como esta experiencia en general, ¿no? Entonces, pues sí, fueron como años bien chidos donde hicimos como pues varias proyecciones y donde pues aprendimos mucho de cómo funcionan también los públicos, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una proyección en la ciudad de Jalapa y en el puente de Jalitic, que era donde normalmente hacíamos cosas, o en los lagos, que llevarlo al paisano o al conejo o Claro, llevarlo a a la Anton Lizardo o a comunidad, la ¿no? Huaca, ¿no? Ujú. Entonces sí, es totalmente diferente. Pero pues eso, enriquecedor. Entonces, pues podríamos decir que ahí fueron los inicios de toda esta generación, ¿no? Y después, pues te pasaste, digamos, allá a proyectos más formales, ¿no? Como el Festival de Cine de Morelia, ahora en el Mi Género, ¿no? Una cuestión ahí más, ya más grande, ¿no? También, ¿cómo estuvo Sí, ese sí, sí. paso? Pues te digo, o sea, terminé de hacer por ahí el servicio social en ambulante y después, pues a los meses como que intenté seguir como el ritmo, ¿no? O sea, que no perder como esa inercia que traía yo de ya haber aprendido y de estar como en contacto con más personas y pues eso, tuve como la oportunidad de ir a una entrevista a Morelia y empecé a colaborar desde 2014 hasta Ujú. 2017 este, con el Festival de Cine de Morelia, que bueno, también aprendí muchísimo de la organización de un festival, sobre todo de pues, talla internacional, ¿no? De esa Que, magnitud, ¿no? como es Ujú. Morelia, porque con la cantidad de invitados que hay, toda la Claro. logística que se debe de armar, y sobre todo, pues también disfrutar como del cine, ¿no? Eh, pues eso, estar como más expuesta a ver cosas que es difícil ver en México. Entonces, Claro. también fueron años bastante, pues, enriquecedores para mi visionado de películas y que la verdad extraño bastante ir. Creo que los últimos 2 años no pude ir, pero, pero bueno, o sea, sí, es un proyecto muy bonito el Festival Internacional de Cine de Morelia y al que quiero y llevo en el corazón y que le agradezco mucho porque aprendí mucho de muchas cosas en este festival. Y bueno, después también como que empecé a hacer, a colaborar con los premios Fénix, que en este Ah, momento claro, ¿ah? están extintos o ahí en un stand-by bastante raro, quién sabe si se reanuden.
Pero bueno, también hice ahí unas cosas también como en cuestión de atención a invitados, sí, sobre todo de atención a invitados. Pero bueno, también es como darse cuenta tras bambalinas de cómo se hace pues sí, la transmisión y toda la logística de unos premios tan grandes con muchísimos invitados internacionales. Todo es demasiado rápido porque suceden 2, 3 días, Claro. ensayo aquí, ensayo allá, ve acá. Entonces, eso, o sea, creo que o sea, como que agarré mucha experiencia con esos proyectos. Y a la par también o sea, estaba yo haciendo como la colaboración con Morelia, que era como a finales de año, o sea, empezaba yo como en septiembre, octubre, o sea, como 3 meses, 4 meses a finales de año. Y después estuve coordinando también Ambulante Veracruz, Ujú. este, después de que Yamilet García, que era la coordinadora en Veracruz. La eh, coordinadora histórica, ¿no? De Veracruz. Sí, 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 estuvo muchos años y Sí, sí, pues sí. sí, o sea, yo empecé haciendo voluntaria y ella era la coordinadora, entonces también aprendí muchas cosas de Yamilet y después de que ella dejó el puesto porque empezó a trabajar en ambulante en la Ciudad de México, Ujú. este, digamos que suplí la coordinación y estuve 2 años, 2, 3 años en ambulante Veracruz como coordinadora. Y pues también, o sea, como pasar ahora sí que literal empezar desde abajo, desde ser voluntaria y ir a pegar carteles, hacer el engrudo y salimos ahí con nuestra cubetita y Claro, claro. las brochas y invitar a la gente, o sea, como eso, o sea, creo que de alguna forma he ido avanzando en los proyectos en diferentes puestos y en diferentes pues sí, como procesos de los proyectos, que ahora sí que un poco podría presumir que me sé un poquito de todo y también pues un poco siento que eso fue como la experiencia que me dio para poder llegar primero a la coordinación general de mi género y después digamos que a la dirección, ¿no? Eh, Estar en diferentes proyectos, saber trabajar con diferentes públicos y con pues diferentes eso, como puestos, ¿no? Entonces, Áreas de digamos, esa es como trabajo, ¿no? una áreas de trabajo, Principalmente, entonces ¿no? es Ujú. como una visión, siento, más integral de un proyecto de exhibición cinematográfica, sobre todo con eh, perspectiva y sí, como con compromiso social, ¿no? De Ujú. no solamente la exhibición de cine, sino qué se hace alrededor de esas exhibiciones, ¿no? O sea, qué otro Claro. potencial puede tener el cine este, para pues conectar con la gente y, y eso. Entonces, un poco esa ha sido mi Tu trayectoria trayectoria, qué bien. en Y el cine y pues sí, desde 2019 estoy en la dirección de mi género. hasta llegar al MIC género, ¿no? Lo cual, bueno, pues esta muestra con perspectiva de género ya se ha vuelto todo un referente, ¿no? Dentro de los festivales cinematográficos. Y bueno, pues cuéntanos un poquito en qué momento está el MIC género, cómo les fue el año pasado. Bueno, fue una edición ahí especial, ¿no? ¿Y en qué situación está en estos momentos el MIC género? ¿Qué podemos esperar próximamente? Sí, pues fíjate, bueno, les platico un poco de qué es mi género, es la Ujú. Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Este año llega la 10ª edición y es un proyecto de exhibición cinematográfica que lo que hace es intentar acercar los estudios de género a través del cine, ¿no? O sea, como que el cine sea la base y la plataforma para que podamos platicar también de los estudios de género, de los derechos humanos. Y creo que una de las cosas que es bastante interesante del proyecto es y que también al mismo tiempo la gente confunde, es que Mi Género no solamente es un proyecto de cine de mujeres, ¿no? Ujú. El género es bastante amplio y no solamente eh, se enfoca en los problemas o en la temática que rodea a las mujeres, sino también a las otras expresiones de género, ¿no? Que pueden ser nuevas masculinidades, toda la comunidad LGBT las disidencias. Entonces, encontramos, digamos que un mix
de cosas en la programación que no solamente tienen que ver sobre la mujer, sino es como una combinación de todos los géneros, y creo que eso es lo que hace pues bastante enriquecedor al proyecto, ¿no? Porque no está, digamos, acotado nada más a un tema, sino que es bastante diverso. Entonces, en esa diversidad, pues nos permite como jugar mucho con los temas que abarcamos cada año, pero bueno, tenemos siempre 12 categorías en la programación, ¿no? Entre derechos sexuales y reproductivos, que no solamente, por ejemplo, en este tema en específico, no solamente son de la mujer, ¿no? O sea, también involucra a los hombres y también involucra a las diversidades sexuales, entonces, y sexogenéricas. Entonces, son temas que, digamos, están atravesados por todos los géneros, los que nosotros proponemos en la programación. Y pues bueno, o sea, ha sido un proyecto que empieza en la Ciudad de México, aproximadamente 10 días, y de ahí se va también en una itinerancia a diferentes estados. Hemos estado en Jalapa desde 2016, y el año pasado ya no lo hicimos en Jalapa porque pues no hicimos ninguna itinerancia, excepto en el estado de Guerrero, que tuvimos hay unas proyecciones, pero bueno, por el tema de la pandemia, cuando empezábamos ya a formular que iba a ser el 2020 de nuestro tour, pues estábamos ya casi por cerrar la convocatoria, que dura más o menos 3 meses, y empezó la pandemia. Pensamos que no nos iba a alcanzar porque normalmente el proyecto se hace en agosto, y pues eso nos alcanzó. Tuvimos que adaptarnos como todos los proyectos y como todo el mundo y toda la humanidad nos hemos tenido que adaptar a esta pandemia, y pues digamos que reformular la forma en la que nos conectábamos con el público, y en realidad esa reformulación terminó siendo pues un proyecto casi en su totalidad de manera digital. Entonces, hacer gestión de derechos para la exhibición de forma De digital es otra manera, diferente, ¿no? claro, a lo que normalmente se hace. Entonces, también es un poco, pues fue muy grande el reto que tuvimos, creo que todos los proyectos de exhibición cinematográfica, al dar el paso forzado a algo que creo que también ya venía eh, sí, como naciendo, que es estar y tener como la presencia también en el mundo digital, ¿no? Pero bueno, la pandemia nos forzó, y bueno, el año pasado hicimos casi todo el proyecto de manera digital a través de Filmin Latino. Estuvimos casi, casi un mes en Filmin Latino con proyecciones. Hacíamos las actividades que normalmente hacemos después de las funciones, que es donde aprovechamos para platicar con el público de los derechos humanos, porque las pelis nos sirven como de base para tocar un tema, y de ahí hablamos sobre la perspectiva de género y sobre los derechos humanos, ¿no? Oye, Y bueno, hicimos como todo de manera digital en Facebook. Perdimos esa, digamos, conexión con el público de lo físico, pero pues de alguna manera pues también llegamos a otros territorios que pues normalmente de manera física no se pueden llegar, ¿no? Entonces pues claro. creo que es un poco de las bondades que tiene hacerlo de manera digital, pero queremos regresar a las salas ya. Claro, no, pues había que sobrevivir, ¿no? Y el año pasado sobrevivir significó mudarse al espacio virtual y también explorar esos caminos que, como bien has dicho, también nos ha enseñado un par de cosas, ¿no? Toda esta interacción digital, por muy cansados que ya estemos de todo esto, ¿no? Pero Sí. bueno, volviendo un poquito a esto que comentaba sobre la estructura del festival, sobre los contenidos, a mí me parece un acierto esto que comentas, ¿no? De las categorías, de un poquito las áreas que involucra todo esto. Si lo vemos desde el punto de vista del cine como un punto de encuentro, ¿no? De muchísimas opiniones, de muchísimos puntos de vista. Cada película viene siendo un punto de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece acorde con lo que es el cine, ¿no? Es el gran fenómeno artístico y social del siglo XX precisamente porque convocó a todas las miradas, ¿no? De alguna manera, el cine, bueno, sabemos, ha sido el gran
generador de discusiones, ¿no? De poner temas en la vista, ¿no? A la vista de todos, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que es acorde, ¿no? Que haya un abanico de posibilidades, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿cómo es la curaduría, por ejemplo, de un festival como el MIC Género? ¿Cómo escogen las películas? ¿Cómo es la programación que ustedes proponen año con año? Pues sí, como te comentaba, normalmente el festival está dividido en 12 categorías en selección oficial. Aparte existe, digamos, la categoría retrospectiva y la categoría memoria y archivo, que es un ciclo especial que se hace como también cada año. Y en algunos años ha habido un festival invitado, ¿no? No todos los años ha logrado, pero también ha existido. Y dentro de esas categorías y cómo se hace la curaduría, pues creo que es bien importante pues considerar varias cosas, ¿no? Pues que tengan pertinencia con la sección en donde estamos como agrupándolos, pero sobre todo tiene que ver con la representación en la pantalla de el tema, ¿no? Cómo se trata ese tema. Y para eso, pues siempre pues estamos fijándonos que pues normalmente no se estén reproduciendo estereotipos, ¿no? Que esa es una de las cosas como más importantes que nos interesa en mi género, ¿no? Que no se reproduzcan esos estereotipos pues que a veces nos hacen tanto daño, ¿no? Del deber ser de una mujer o el deber ser de un hombre, o si los están reproduciendo que tengan una justificación para hablar de un tema, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien importante porque sobre todo nos interesa conocer la mirada de las personas que viven pues los temas, ¿no? Porque muchos de los materiales son personas, ya sean mujeres, tanto cis como no cis, o personas trans o personas de otra sí, de otro género. Entonces, cuando se habla de un tema también es importante para nosotros quién lo está representando, ¿no? Quién lo está contando, desde qué mirada está abordándose el tema. Entonces, por ejemplo, nos interesa mucho cuando existe esa conexión entre el tema y quién lo está haciendo, ¿no? Porque digamos que hay como una conexión un poco más directa y sobre todo hay una sensibilidad muchísimo más, no sé si tangible, pero mucho más presente en el manejo de muchos temas, ¿no? Entonces, creo que la representación de los personajes es algo que siempre nos fijamos en la curaduría, ¿no? Muy bien, muy bien. Y pues bueno, este año va a haber mi género en el 21. Sí, 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 ¿Cómo sí. está el plan? Pues mira, seguimos, digamos que pensando en que seguimos en la pandemia y que no sabemos cómo van a estar las cosas, esperemos que estén mejor para agosto, pero bueno, también no nos podemos arriesgar, entonces Ah, seguimos planeando en digital con algunas actividades, pero muy poquitas en presencial, sobre todo en la Ciudad de México. Y bueno, estamos viendo también si hacemos por ahí o sea, mismo en la plataforma de Mi Género podemos hacer como las, las proyecciones para que todo esté un poco más junto y amalgamado y sea más fácil para la gente poder como disfrutar de todo el programa y que no sea tan complicado esto de ir a una plataforma y después vas a la página y después tienes que ir al Facebook o sí, como que esté más revuelto. Entonces, la intención es como seguir en digital y vamos a conservar las 12 categorías, la retrospectiva, y por ahí vamos a hacer un propio memoria y archivo, que es una sección donde siempre se revisitan, eh, pues ya sea como un tema o cierto movimiento, eh, para verlo desde ojos de la actualidad, ¿no? Entonces, Memoria y Archivo es un ciclo donde buscamos películas que tengan como un hilo conductor para verlas desde una mirada fresca, desde una mirada como actual y desde una mirada con perspectiva de género, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer este año es como rescatar algunas de las películas que hemos tenido en el propio proyecto como una manera de recopilar lo que ha pasado durante estos 9 años cuando estamos llegando este año
a la década del proyecto, ¿no? Una retrospectiva en esencia, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Oye, Victoria, algo que yo te quería preguntar, un poco ya, en materia del papel de las mujeres o de las chicas en el cine, ¿no? Claro, sabemos que aún sigue habiendo muchas diferencias en toda la sociedad, por supuesto, en el cine no queda exento, pero a veces también, yo digo que también es bueno como reconocer ciertos aspectos. El otro día yo escuchaba lo cual me daba muchísimo gusto, honestamente, escuchaba yo un dato que quizá México y Argentina probablemente sean los países donde hay un mayor número de mujeres en el cine, ¿no? Directoras, productoras, o quizá de los países donde la mujer tiene una presencia importante. Y creo que esto es, sí, ya se puede ver, ¿no? Ya hay un montón de directoras, hay un montón de documentalistas, y ya también en otros aspectos, ¿no? Hay cinefotógrafas, hay editoras, hay postproductoras, hay un montón ya de campos en los que pues las chicas juegan un papel muy importante. Y sí, he escuchado yo este dato, ¿no? No en todos los países, pero qué bueno que México y Argentina sean uno de los países donde mayor presencia hay en este tipo de labores, ¿no? ¿Cómo ves en ese sentido el panorama pues para el cine mexicano hoy que tenemos una administración casi de puras mujeres, por ejemplo, en el cine, donde hay proyectos interesantes que nunca antes se habían llevado, ¿no? Como los objetivos de la descentralización, ¿no? Hay equidad, ¿no? O por lo menos una intención de equidad en la producción de las películas. Me parece un cambio sustancial y que está muy bueno, honestamente, ¿no? Que se esté, si tú quieres, iniciando. Y en ese sentido yo te quería preguntar, ¿qué te gustaría ver a ti? Yo sabemos que, por ejemplo, no hay cambio de la noche a la mañana, eso sería iluso pensarlo así, en algún momento se tiene que empezar, pero ¿qué escenario verías tú y lo calificarías como positivo, ¿no? En cuanto al papel de las mujeres en el cine. Pues mira, creo que sí, creo que México en los últimos años ha logrado tener más, o sea, que las mujeres tengan más presencia en la industria. Eh, Sin embargo, creo que todavía no llegamos a la paridad, ¿no? Y como bien decías, cada vez hay más mujeres en puestos y en roles dentro de la industria de cine que se están ocupando, ¿no? Y, pero lo interesante también es un poco mirar un poco más a profundidad estos datos, ¿no? No solamente es que ya haya más mujeres, sino en dónde, ¿no? Y creo que lo más importante es que cada vez hay más mujeres ocupando puestos directivos, ¿no? Que eso es una de las cosas importantes, ¿no? Como romper este techo de cristal que tenemos en general, como bien decías, las mujeres en un contexto general en la humanidad, ¿no? O sea, no tenemos las mismas oportunidades ni tenemos el mismo acceso a las cosas que los hombres, ¿no? Digamos que por tradición y históricamente eso no sucede y sigue sin suceder, ¿no? Y eso de alguna forma pues va permeando todas las demás capas y todas las demás industrias y pues la industria cinematográfica no es la excepción. Pues sí, es una industria que en su mayoría los puestos principales están ocupados por hombres, ¿no? Y cada vez creo que no solamente en México, sino a nivel internacional, pues más mujeres han tenido como el acceso primero a estudiar cine, ¿no? Y después a desempeñar papeles o puestos principales tanto en las películas como, o sea, desde las actrices hasta los temas de producción, ¿no? Y otra cosa que es interesante específicamente en México es que habemos muchas mujeres que somos directoras de festivales. Entonces, también creo que es importante que en esa parte de la cadena de la industria cinematográfica, pues hayamos mujeres como abriendo esos espacios de exhibición y también como procurando las curadurías para un poco hacer digamos, un contrapeso a la propuesta comercial que hay, ¿no? O sea, si nos vamos a datos, la mayoría están, digamos que
ganan el porcentaje de hombres a cargo, ¿no? Entonces, creo que es como uno de los datos alentadores que hay en México, al menos, pero tampoco es como que estemos en un punto, digamos, 50 y 50%, ¿no? Sí, Todavía no. falta mucho y creo que justo esto que mencionabas de los cambios que a nivel federal y digamos que institucional que le corresponden al IMCINE, que sí, definitivamente, pues abre oportunidades y sienta precedentes, eh, como, o sea, nada más que María Novaro, pues, o sea, que la cabeza titular del IMCINE sea mujer y que casi todo su equipo Todas las sean mujeres, subdirectoras. Ujú. creo que es algo interesante. También hay muchos hombres por ahí, entonces creo que este equipo del IMCINE está bastante interesante, digamos, en este sexenio, pero sobre todo es la intención que hay de incorporar, pues, digamos, políticas, ¿no? De incorporación de la perspectiva de género. Por ahí en las convocatorias de producción y de estímulos fiscales hay una cláusula ya que creo que desde el año pasado ya se maneja, que es que pues traten de tener como paridad y que si hay como algún caso de acoso sexual Sí, sí, o sí. de violencia sexual, pues se comprometan como las producciones a que esos entornos sean como entornos seguros. Entonces, son Claro. pequeños datos que, digamos, todavía no están tan regulados. En esa materia creo que todavía falta mucho en cuanto a política pública, pero sí son como pasitos que se están dando que son bastante significativos. Y un poco es como, digamos, siguiendo la línea que ha tenido el Swedish Film Institute, el Instituto de Cinematografía de Suecia, que está liderado por una mujer que se llama Anna Serner y que justo ella ha sido una pionera en introducir políticas de perspectiva de género en la industria cinematográfica y que durante los últimos años ha logrado un avance real en la participación de las mujeres en ese país, ¿no? Entonces, México está tratando como de adoptar algunas de esas políticas y creo que pues va por buen camino, pero todavía nos hace falta mucho y sobre todo que haya políticas mucho más profundas, ¿no? O sea, eso que te menciono de cómo cuidar el entorno es nada más como una carta de compromiso, pero no hay como Sí. líneas, No, como pero que nos hace falta como desarrollar mucho eso, ¿no? Entonces, eso lo que garantiza es tener como espacios seguros para que podamos trabajar, pues, todas y todes, ¿no? sí, sí, claro, pero yo creo que tienes razón en el sentido de que, por supuesto, una carta a lo mejor no evita una situación de estas, pero hay una intención ya, ¿no? Y hay desde la producción, desde la formalidad de, de una colaboración institucional, todo esto, ¿no? De que se respeten pues estos escenarios, ¿no? De seguros, estas medidas, ¿no? También de equidad sobre todo, ¿no? Y de colaboración, ¿no? Como debe ser el cine, como se debe trabajar, ¿no? No en todos los casos sucede, ¿no? Lo sabemos. En muchos aspectos jurídico, económico, laboral, ¿no? Pero bueno, que haya una intención, ¿no? Me parece, se siente bien Sí. incluso a la hora de hacerlo, vamos, ¿no? Sí, es que justo es importante que se enuncie, ¿no? Al Sí, momento en el que lo enuncias, al menos la gente se hace consciente de que eso sí, existe, ¿no? Y cuando lo nombras empieza a haber una discusión, empieza a claro. haber una conciencia alrededor del tema. En cambio, cuando permanece como algo tabú, como algo que Que sí se está olvidó como o que no se... oculto, claro, que Ujú, se sí, olvidó, que se pasó por alto, sí, pues no está ahí y entonces es fácil como que pasen cosas, ¿no? Entonces, claro, claro. creo que al menos ese primer paso es importante. Y otro, o sea, hablando como de esto de lo que pueden hacer como las instituciones en materia de política pública, es bien importante. Y otra de las cosas que también es a veces bastante polémico es el tema de la cuota de género, ¿no? Mm, Eh, Muchas de las convocatorias ahora en México tienen o intentan tener esta variedad, ¿no? Que muchas personas le dicen cuota de género, pero es bien interesante y ahí retomo el punto de vista de Anna Serner, eh, donde ella dice, ¿cómo voy a saber que estoy eligiendo lo mejor de lo que me están presentando si no le doy la oportunidad de la misma manera
a todas las personas, bueno, o a todos los géneros, ¿no? Ujú. Pensando en un género binario, ¿no? Donde nada más están hombres y mujeres, aunque obviamente pueda haber como toda su diversidad en, digamos, en la convocatoria, pero ella plantea esto, ¿por qué? Porque dice que al darle esa oportunidad se abre esos espacios para que las mujeres puedan tener pues más experiencia y entonces ahí empiezas a alimentar un círculo que es bastante importante de considerar, que muchas veces no, es que las mujeres no hacen, o sea, está como esta, digamos, esta idea, ¿no? Las mujeres no hacen buen cine o solo pocas mujeres hacen buen cine. ¿Por qué las mujeres hacen, por qué hay tan poquitas personas o tan poquitas mujeres haciendo cine? Pues porque muchas veces no tienen la oportunidad. ¿Y por qué no tienen la oportunidad? Pues porque no hay esos espacios, o la mayoría de esos espacios están dados a los hombres, ¿no? Entonces, al abrir este espacio, pues empiezas a generar empiezas a generar muchísimo más experiencia en ese otro género. Y entonces creo que ahí empieza a enriquecerse y después podemos hablar ya de, digamos, como de sí tener una base pareja, ¿no? Para presentar proyectos, pero el abrir ese espacio para que también las mujeres al mismo nivel puedan acceder a fondos es importante para alimentar como ese, digamos, empoderamiento, que no me No, gusta yo la creo que palabra, pero sí, y se está es dando, eso. incluso hay una serie ya también, por ejemplo, pues parece como en la escuelita, pero ya te dan incluso puntos extras, hay como de compensaciones también a la hora de calificar los proyectos, ¿no? Para acceder, ¿no? Que Sí, sí, cuenten con sí. estas medidas, con esta perspectiva, con la equidad, que sea dirigido por mujeres, incluso por otras, en cuestión de las etnias o de grupos sociales o minorías. Eso está bien, Claro. ¿no? Estas cositas van equilibrando pues todo el abanico de posibilidades, porque es muy grande también, ¿no? Pues ya sabes, la solicitud de apoyos, ¿no? La realización, que al final del día también nunca alcanza y sigue siendo muy poco, pero estas cosas Claro. equilibran, me parece que la intención sí la hay, la estamos viendo, ¿no? Sí, ya Sí, justo esto empieza a verlo. que mencionas, o sea, el incorporar como a las minorías, a Ujú. las diferentes etnias, o sea, es bien importante porque finalmente lo que van a hacer es que van a enriquecer la oferta, ¿no? O sea, lo que veas va a ser mucho más diverso y la diversidad nos da como pues un panorama más grande de todo. Entonces, creo que al final tiene como pues muchos beneficios, ¿no? Que existan estos pues proyectos y sobre todo estos proyectos de política pública donde pues sí haya esa intención, ¿no? De que haya más amplitud de oportunidades para todos. Claro, yo creo que aquí aplica esta cuestión que viene de las ciencias sociales, ¿no? El reconocimiento de que la sociedad funciona por incentivos, más no por decretos, ¿no? Siempre que alguien decreta algo, por lo general se busca la manera de romperlo, ¿no? Pero si hay incentivos, ¿no? Es diferente, ¿no? Porque entonces incentivas la participación o desincentivas ciertas prácticas. Y entonces Claro, eso es algo más natural que decretar aquí todo es así o hay una cuota de algo, una cuestión así, ¿no? Entonces, yo creo que pues es un trabajo diario, ¿no? De todos los días, ¿no? De ir viendo estas soluciones, estos mecanismos, ¿no? Para que sea más equitativo todo y sobre todo encaminado a la diversidad. Eh, Porque hay un paso también muy pequeño a la censura también, ¿no? Hacia claro. cualquier lugar, ¿no? ¿No? Entonces, Sí, sí, es una línea muy bastante delgada. delgada que a veces puede no verse, pero finalmente hay cosas que son importantes que vayamos como pues desmitificando, que vayamos como quitándonos esos estereotipos que a veces nos hacen mucho daño no solamente a las mujeres, sino en general a cualquier cosa que se vuelve un estereotipo, A termina todos. siendo un daño increíble, ¿no? Como a nivel personal y a nivel sociedad, ¿no? Entonces, eh, eso, como ver representadas a otras formas de ser mujer, otras formas de ser hombre, otras formas de ser, pues sí, como representar también más dignamente a veces estos sectores es importante, ¿no? Porque
a partir de lo que vemos a veces representado en el cine. O sea, si bien el cine no tiene esa función, ¿no? De De la decirnos qué hacer. representación, claro. Claro, no, o sea, creo que no va por ahí, pero digamos que sí es, a mi parecer es como una de las cosas que suceden, ¿no? Finalmente absorbemos lo que vemos y lo guardamos o sea, es como un aprendizaje del inconsciente colectivo que tenemos y vamos haciéndonos ideas de lo que deben ser las cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, cuando ves cosas que están representadas indignamente, ¿no? O que pues solo fomentan esto que digo, estereotipos o formas de ser que nos limitan, eh, pues nos hacen daño, ¿no? Entonces, Sí. el que haya esa diversidad de la representación, eso es lo Ujú, que ujú. nos da, digamos, es lo que te digo, como ese panorama más amplio de no quedarnos en nuestro mundo de solo conozco esto y esto me dijeron mis papás o esto me dijeron Claro. mi sociedad, sino que existen muchas otras formas y todas pueden convivir. Entonces, Sí, eh, eso creo que es importante. yo celebro que haya espacios como este, ¿no? Como el Mi Género, sobre todo porque estamos ante una discusión realmente, pues un poco más compleja y más profunda, ¿no? En el sentido de, yo te diría, por ejemplo, el verdadero cine va en contra de la propaganda, ¿no? O sea, cuando vemos las verdaderas obras cinematográficas, a los directores más interesantes, eh, van en contra de la representación, ¿no? O sea, la propaganda está directamente relacionada con la representación, ¿no? Y la imposición de esas representaciones, ¿no? Y el verdadero cineasta va en contra de todo esto, ¿no? Entonces, claro, es una discusión que ya más profunda, que requiere de un mayor análisis, todo esto, ¿no? Pero es importante que se abran los espacios para precisamente discutirlo. Ya desde que se genera un espacio de encuentro, ¿no? Entre distintas miradas, yo creo que ya la llevamos ya hay ganancia en todo esto, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Y sobre todo, ¿sabes qué? Creo que, o sea, una cosa súper importante es, pues también un poco, no sé si decir el daño que nos ha hecho Hollywood, ¿no? Pero un poco es a lo que me refería al inicio cuando decía como la industria del entretenimiento, ¿no? Que sí, creo que es como esa parte del cine la que hace esto, ¿no? Reproducir estereotipos, eh, pues sí, representar mal, bueno, no sé si mal, pero tal vez limitadamente, ¿no? Entonces, ujú, sí, eh, y que, como bien sabes, es como, ha venido siendo como una pelota de nieve que se ha hecho más grande cada vez. O sea, México es la cuarta industria de cine o sea, con más espectadores de cine, el que ven mercado, cine en el mundo, el ¿no? mercado más grande, ¿no? Más que nada. Exacto, Ujú, entonces, pues también lo que vemos es importante, ¿no? seguro. Ahora sí que te doy algunos datos, ¿no? O sea, en México en 2017 y de los 10 años hacia atrás, no, 5 años hacia atrás, las 10 películas más taquilleras de cine mexicano, todos fueron dirigidas por hombres. Entonces, no es que esté mal que los hombres dirijan, sino que no hay esa otra parte de qué es lo que podemos representar las mujeres en el cine, ¿no? Ahora, lo peor del caso también, yo te diría, es no nada más que hayan sido dirigidos por hombres, sino qué tipo de películas fueron esas, ¿no? Exacto. Aunque Sí, las haya sí, dirigido una mujer, o sea, si vemos esa película dirigida por una mujer y vemos que fue una comedia romántica de estas, reproduciendo estereotipos y todo eso, yo creo que todavía ese es el punto más lamentable, ¿no? exacto. ¿Qué tipo de películas fueron las más taquilleras, ¿no? Y ahí están, no es secreto para nadie, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. Y también de los datos interesantes es que eh, de esas películas, pocas mujeres eran las que tenían el rol principal de Ujú, la sí, historia, claro. y la mayoría tenían como papeles bastante pues secundarios, terciarios o desapercibidos, ¿no? O sea, como no Ujú. tenían un nombre, nada más aparecían ahí, se dedicaban a cosas del Incidentales. hogar, del hogar, tenían pocos diálogos o lo que decían era como, o sea, no contribuía realmente al Claro, desarrollo de la historia. Entonces, pues sí, o sea, eso es como un tema importante, ¿no? sí. Eso en cuanto al tema de las mujeres, pero otra cosa que también es interesante, al menos en la representación en general en México, es que, por ejemplo, en esas películas, eh,
muchos, o sea, la mayoría de los personajes son personajes de tez blanca, ¿no? Y son personas exitosas, con clase, con dinero, con buenos trabajos, y las personas morenas son las que son lo otro, ¿no? O sea, como los delincuentes, los que no hacen Las nada, amenazas, ¿no? las amenazas, los que se dedican a las tareas de cuidado, del hogar, sí, entonces también creo que hay una, o sea, lo que representamos normalmente en México o en el cine comercial de México, que es lo que más se ve, son gente que, o sea, que representa un porcentaje mucho más pequeño de la mayoría de la gente que existe en Ujú. México, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. se representan a las personas de tez blanca cuando en su mayoría los mexicanos somos morenos, ¿no? No, y Entonces, va ahí más es allá, como ¿no? esa disonancia, ¿no? Entre qué es lo Sí, que se claro. representa como lo que parece que es lo totalitario, y esa disonancia que contrasta con la realidad, ¿no? Cuando el porcentaje de personas de otro color diferente al blanco es mayor. Sí, de verdad que en estas cosas pasa lo contrario, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Siempre el mexicano, yo quisiera saber de dónde salen esos mexicanos caucásicos, blancos, atléticos, ¿no? Casi perfectos. Incluso en Que otros países. seguramente los hay, pero, pero, Sí, pero ¿cuántos son de la población, no? el problema es también que cuando, por ejemplo, pasas lo contrario, ¿no? Morenos, gordos, ¿no? Lo contrario, dicen que están siendo racistas o que eres racista por poner una realidad o algo así. A veces yo creo que tendríamos que también reflexionar Sí, sí, nuestro acercamiento hacia otro tipo de propuestas, ¿no? Creo que sí, aquí lo más interesante es, desgraciadamente, la representación invade el cine, ¿no? Yo te diría el 90% del cine está basado en la representación y más que nada sería cuestión de reivindicar los puntos de vista, ¿no? Cuando tienes un director con un verdadero punto de vista, termina claro. siendo algo, una película enriquecedora, ¿no? Desde donde se le vea, si tú quieres, pero se aprecia un punto de vista original, ¿no? Claro. Y eso a lo largo Es de la que historia justo ha creo sido lo que, más enriquecedor, ¿no? Ajá. claro, o sea, es muy bonito cuando te encuentras con algo así, cuando todo, o sea, cuando a veces eso no juega un papel tan importante, sino más bien es la historia lo que te cautiva y lo que es importante en esa obra, ¿no? Pero creo que justamente a veces es bien fácil caer en, en modelos, en cosas fáciles, ¿no? O sea, como arquetipos, estereotipos, o sea, de qué es esta cultura, ¿no? O sea, hasta de la cultura. Por ejemplo, creo que nos pasa mucho a los mexicanos cuando nos vemos representados en una película de Estados Unidos o en una película europea que no tiene nada que ver con lo que es México, ¿no? Ujú. Y creo que, y regresando un poco al tema de las mujeres, muchas veces nos vemos las mujeres, y hablo un poco en plural, pero a mí me pasa que de repente veo películas que digo, bueno, pero eso no lo pensamos las mujeres, o eso yo nunca lo he pensado, a lo mejor otras sí, pero creo que sí hay a veces un consenso de cuando nos representan, eh, sí, eso, o sea, como a veces hay como malas interpretaciones de lo que es alguien o de lo que es una cultura, ¿no? Entonces, por eso es importante que justo también haya mujeres haciendo Sí, seguro. obras sobre lo que nos pasa a nosotras, ¿no? O sea, Claro, claro. contando nuestra perspectiva, porque muchas veces somos las protagonistas de las obras de hombres y es desde su punto de vista, pero también existe nuestro punto de vista y creo que es bien importante y qué bueno que se estén abriendo estos espacios y cada vez haya pues la oportunidad de ver otros puntos de vista, ¿no? No, seguro. De hecho, pues yo te podría decir, como espectador, es quizá lo que más se agradezca cuando realmente alguien te comparte algo, hombre, mujer, lo que sea, ¿no? Que realmente en lo que tú nunca lo habías visto de esa manera, ¿no? Y se vuelve un descubrimiento, ¿no? Eso es, pues eso es lo más valioso en una película, ¿no? Cuando alguien te compartió, aunque sea una vista desde una esquinita, ¿no? Pero esa esquinita nunca te la habías imaginado, ¿no? Y eso es un verdadero, yo siempre he dicho, compartir es un acto de amor, ¿no? Es cuando alguien comparte realmente su realidad, cómo ve las cosas,
realmente es un acto de comunicación con el otro, ¿no? Un acto de aprecio hacia los demás, ¿no? Eso es lo más interesante cuando nos acercamos a una película, ¿no? Y en la medida de que haya más puntos de vista, pues esto será más rico y más enriquecedor, vaya, más provechoso, ¿no? Sobre todo. Exacto. Sí, Pues sí, sí, totalmente, de acuerdo. claro. Oye, Victoria, pues ha sido muy interesante intercambiar estos puntos de vista contigo, saludarte otra vez. Me da mucho gusto que estés trabajando en esto, ¿no? Y yo sé que va a salir un festival o un mix género muy interesante este año, ¿no? Y ya estaremos ahí esperándolo, por supuesto. Ay, muchas gracias, Gustavo. De verdad que a mí también me da mucho gusto regresar a platicar contigo, platicar de cine, compartir esto también con las personas que nos estén viendo en este momento. Y pues eso, muchas gracias también por los buenos deseos para el proyecto. Pues eso, seguimos como resistiendo con las adversidades, porque también sacar adelante un proyecto cultural independiente en este momento tan ríspido que está viviendo la cultura en México antes de la pandemia y después con la pandemia, aún más, pues es complicado, pero bueno, eso, o sea, como la intención sigue estando ahí como de seguir compartiendo y de seguir viendo cine. No, hombre, cómo no. Y ahora que mencionas esto, siempre ha sido un placer platicar contigo de cine, ¿no? Ya sea en un festival, ya sea en la televisión, ya sea por aquí, por el Zoom, o después de una película. Siempre ha sido un gusto platicar contigo, Victoria. Ay, gracias, Gustavo. A mí también de verdad que me da un buen de gusto y pues espero que hayan disfrutado un poco de la conversación y que quienes nos estén viendo pues busquen ver otras cosas que no sea lo que siempre les ponen en el cine comercial. En el Ágora siempre hay cosas increíbles. Yo es un No. espacio que quiero y que eso, o sea, como que llevo en el corazón de jalapeña bien, bien cañón, ¿no? Claro. Y pues eso, me da mucho gusto como que me hayas invitado, que estemos platicando y sobre todo pues esta intención que hay de siempre exhibir como buen cine y también ahora que, también felicidades porque como me contabas ya se readaptó toda la pantalla, el sistema de proyección, ahora con DCP, entonces si antes era como bien bonito ir al Ágora, creo que ahora va a ser como toda la experiencia completa Claro. cuando se pueda regresar a las salas, que espero que realmente sea muy, muy, muy pronto. Ya todo mundo estamos esperando volver a ver una película en el Ágora, porque realmente pues está en un muy buen momento para las proyecciones, está muy cómoda la Sí, pantalla, se ve muy bien y pues qué decir, ya esperamos el momento de que podamos abrir y juntarnos otra vez con todo el público, ¿no? así Pues es. por el momento no nos queda otra cosa más que decirle a todos que sigan las redes del Ágora, estén pendientes ahí de la cartelera. Tenemos muchas conversaciones a lo largo de este mes. Igual del Instituto Veracruzano de la Cultura, ya hay 14 recintos ahí proponiendo actividades culturales y todo está ahí en las redes, en el Facebook y en el Twitter del IBEC y del Ágora, por supuesto. Y pues muchas gracias a todos, con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo Conversando con. Gracias.